Bueno, el tema del que vamos a charlar hoy es acerca de cáncer de mama. ¿Ustedes ven bien la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Bueno, yo me voy a referir a estos tópicos, ¿no? ¿Cuál es la incidencia del cáncer de mama? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene asociados? ¿Cuáles son los signos y síntomas? ¿Qué métodos de diagnóstico existen de cáncer de mama? ¿Cómo se estadifica y cómo se trata? Tanto la estadificación como el tratamiento nos vamos a referir como para que tengan conocimientos generales, pero no es tan importante que ustedes sepan todos los detalles de esos dos tópicos. Lo que más me interesa son los primeros. Vamos a charlar un poquito de cómo se llega al diagnóstico de cáncer de mama, ¿sí? Tienen que saber que el cáncer de mama es el carcinoma más frecuente a nivel mundial y que es la primer causa de muerte en mujeres. En algunos países es superada esa primer causa de muerte por causas cardiovasculares. En nuestro país es el cáncer de mama, ¿sí? Ocurren alrededor de 5.970 muertes a causa de esta enfermedad por año y hay aproximadamente 22.000 nuevos diagnósticos anuales. Ustedes dirán, se pueden preguntar, ¿eso es mucho, eso es poco? En realidad uno tiene que mirarlo en relación a otros tumores porque es la forma de saber cuál es la importancia que tienen esos 22.000 casos que aparecen por año. Para que vean esta tablita, estas son tablas que están en la página del Ministerio de Salud de Nación, en el Instituto Nacional de Cáncer, que lleva un registro de todas las provincias, todos los nuevos diagnósticos, a través de un sistema que hay de acuerdos con los ministerios de todas las provincias para tener estos datos. Entonces, digamos, para que vean la relación de frecuencia. Vean que dijimos que hay aproximadamente 22.000 casos anuales de nuevos diagnósticos de cáncer de mama. Fíjense, el segundo en frecuencia que es uno de los más frecuentes, que es el de colon en mujeres, que es 7.400. El segundo en frecuencia sería colon. Y tercero en frecuencia cervicuterino, ¿sí? Aún sumando los tres que le siguen en frecuencia, no llegan a los 22.000 casos nuevos de cáncer de mama. Eso te pone en un contexto de que es una enfermedad de alta incidencia, de alta mortalidad y de alta prevalencia. Esta tabla muestra, con gráficos de barra, las tasas, pero por 100.000 mujeres. Vean el cáncer de mama, el segundo en frecuencia, que es el colorectal, es casi un tercio del de mama. Y en los varones el más frecuente es el de próstata, en incidencia, porque después en mortalidad se invierte. En hombres el más frecuente es el de próstata, le sigue colorectal y pulmón. Ahora, cuando analizamos mortalidad, el de pulmón es primero en hombres y el de mama primero en mujeres. O sea que nosotros tenemos dos condimentos, que es muy alta nuestra incidencia y muy alta nuestra mortalidad. Fíjense en este gráfico que está en la página de la Organización Mundial de la Salud y donde comparten información todos los ministerios de salud de todos los países del mundo, y donde se ven las tasas de incidencia de cáncer de mama. Este gráfico es específicamente para el cáncer de mama, donde nuestro país está en el nivel del azul más intenso, donde se encuentran las más altas tasas de incidencia a nivel de los países europeos, de Norteamérica, de Canadá. Sin embargo, cuando se analiza mortalidad, vemos que en esos países donde por ahí hay algunas
conductas de cuidado un poco más organizadas, tanto puede ser dos factores esenciales. Uno es el acceso a los estudios de screening con diagnósticos precoces y otro el acceso a los tratamientos adecuados. Con eso han logrado disminuir la mortalidad y vemos que nuestro país sigue estando con rojo intenso, o sea, con tasas muy altas de mortalidad, mientras que el resto de los países han logrado, de esos países de alta incidencia, bajar un poquito su mortalidad. De todas formas, en la Argentina hay una tendencia hacia el descenso, que es muy lenta la caída de esa curva de mortalidad, pero se está viendo en los últimos años un descenso muy leve, pero persistente de la mortalidad por esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer de mama? Primero, es una enfermedad ligada al sexo, ¿sí? De cada 100 diagnósticos que se hacen de cáncer de mama, menos de uno es en hombres. O sea que la incidencia en los hombres es muy baja, por lo tanto es una enfermedad claramente relacionada al sexo femenino. El otro factor importante es la edad. En la medida que vamos creciendo, van aumentando nuestras posibilidades de enfermar. Eso es importante saberlo porque yo tengo que saber sobre qué grupo de mujeres yo tengo que poner el foco, ¿sí? Si bien cáncer de mama puede existir a cualquier edad, digamos, hay edades donde la enfermedad es más prevalente, donde la incidencia se incrementa. Ahora voy a detallar un poquito más estos datos, pero otro dato importante es la historia familiar, los antecedentes que tiene una mujer de cáncer de mama en su historia familiar. La historia personal, si ha tenido enfermedades en la mama previas al control que le estamos haciendo, el tejido mamario denso, el estímulo estrogénico prolongado, o sea, menstruar a edades muy tempranas o dejar de menstruar muy tardíamente, o aumentar esa exposición a hormonas, como por ejemplo con una terapia hormonal de reemplazo, también incrementan el riesgo. Y la nuliparidad también, aunque en menor grado. De todos estos datos, los que mayor peso tienen y que nosotros no podemos modificar son, bueno, sexo, edad y la historia hereditaria, la historia familiar de cada persona. Esta es una tablita en referencia a las edades. No es que una mujer a los 30 años o menor de 30 años no puede tener cáncer de mama. El cáncer de mama existe hemos tenido pacientes desde 21 años. O sea, puede aparecer en cualquier momento de la vida. Ahora, vean la frecuencia. En el grupo de mujeres entre 30 y 39 años, la incidencia es de 1 en 227. Mientras que a medida que vamos creciendo se va achicando ese número, ¿no? Que entre 50 y 59, por ejemplo, es 1 en 42. O sea, aumenta de forma muy significativa en la medida que vamos creciendo. Y lo muestran estas barritas, como el aumento a partir de los 40, 45, aumenta, digamos, la curva aumenta significativamente. Esto es parecido, este gráfico de barras, pero lo que le quería transmitir es que el 85, si bien, digamos, puede haber cáncer de mama a cualquier edad, es muy infrecuente en mujeres jóvenes. Entonces, ese grupo de mujeres muy jóvenes, menores de 35 años, representan menos del 5% de los diagnósticos de cáncer de mama, y más del 85% se presentan en mujeres mayores a 50 años. ¿Sí? Volviendo a hacer hincapié en qué edades son donde yo no puedo subestimar ningún signo ni síntoma que tenga alguien que me hace una consulta por una lesión mamaria, por ejemplo. ¿Sí? La historia familiar.
En la medida que se van sumando familiares, digamos, lo más común es que el cáncer de mama sea esporádico. El 80% de los tumores mamarios se presentan sin que una mujer tenga ningún antecedente en su historia familiar de alguien que ha tenido un cáncer de mama. Ahora, cuando en su historia familiar se suman varios familiares de primer grado o uno de primer, otro de segundo grado, bueno, van aumentando ese riesgo de desarrollar cáncer de mama, y es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos a ver si la controlamos a esa persona dentro de sus controles de rutina como alguien de alto riesgo o como de riesgo promedio. Para eso sirve la historia, el escribir una historia clínica de una paciente cuando nos viene a consultar. Siempre interrogar sobre eso, ¿sí? Su historia familiar, sus cirugías anteriores, son 2 datos que no podemos dejar de conocer. En pacientes que tengan un familiar de primer grado, la madre, la hermana o la hija con cáncer de mama, eso duplica el riesgo de esa persona de enfermar. Ahora, sí, se triplica el riesgo si aparecen 2 familiares de primer grado. A veces hay familias donde la madre, la hermana, han tenido una en la que todas las mujeres de la familia tuvieron cáncer de mama, la madre y sus 3 hijas tuvieron cáncer de mama. Cuando vos tenés esos grupos de familias donde aparecen muchos antecedentes, bueno, esa persona hay que estudiarla, seguirla de una manera distinta a una persona que no tiene ese historial, ¿sí? También es importante saber en familias donde hay varias personas que han estado enfermas, no solo de cáncer de mama, nosotros interrogamos acerca de otros tumores, preguntamos acerca de ovario, de endometrio, de los varones de las familias, si se han informado de cáncer de próstata, de colon, porque hay algunos síndromes que tienen un grupo de tumores relacionados. Entonces, no siempre solo importan los tumores que han tenido las mujeres de la familia, sino que también hay que preguntar sobre los varones. Y en las familias donde ha habido muchos enfermos oncológicos, preguntamos también si alguno fue estudiado genéticamente. Los estudios genéticos se aconsejan, hay criterios para pedirlos, no se le pide a cualquier persona que tiene un cáncer, sino a personas primero muy jóvenes, cuando se enfermaron muy jóvenes, o cuando hay varios integrantes en una familia, cuando aparecen, por ejemplo, 2 tumores en una persona, alguien que tuvo un cáncer de ovario y después hace uno de mama, o tuvo un cáncer de colon y después de mama. Cuando una persona tuvo 2 tumores, el aconsejamiento genético debiera existir. Y otro criterio para pedir estudios genéticos es cuando se desarrollan los tumores de órganos pares con bilateralidad, o sea, el cáncer de mama bilateral es uno de los criterios que te habilita a pedir el estudio genético, ¿sí? En la actualidad, antes se pedía el estudio del gen del BCRA1 y 2. Hoy se trata de pedir, luego de un aconsejamiento que en general nosotros siempre preferimos que esté a cargo de la genetista, se piden paneles de genes donde se estudian 30 genes que pueden estar relacionados a síndromes oncológicos. No sé si queda claro ese concepto, si quieren hacer una pregunta con respecto a esto. Profe, yo tengo una pregunta. Si vos tenés, por ejemplo, una paciente que su mamá tuvo un cáncer de mama y ella quiere saber qué posibilidades tiene, o sea, pero vos no sabés si ella tuvo, digamos, el cáncer o sea, con esta mutación, ¿se le hace a la paciente, si ella te dice quiero saber qué posibilidades tengo, se le hace este estudio genético?
Muy bien esa pregunta, porque me da pie a decirles otro concepto acerca de los estudios genéticos. Los estudios genéticos, lo ideal siempre es que se hagan en la persona que desarrolló el tumor, porque es la que tiene las mayores posibilidades de tener alguna alteración en su genética que la haya llevado a desarrollar ese tumor, ¿sí? Tengan en cuenta que este tipo de mutaciones son mutaciones somáticas y tienen o sea, las posibilidades de heredarlas a la descendencia son del 50%. Entonces, si yo le hago a la hija, por ahí le da negativo el test, pero no, por ahí no es que la mamá era negativa, solo que ella no lo heredó, no heredó esa mutación. Entonces, siempre que uno tiene esa persona a disposición como para estudiarla, lo ideal es que se estudie el que se enfermó, el familiar enfermo, ¿sí? A veces pasa que no tenés la posibilidad porque ha fallecido o porque no quiere hacerse el estudio y bueno, entonces ahí uno podría hacerla, solo como para tener información de si tiene una mutación o no, pero no nos va a aclarar lo de la enfermedad familiar. Con respecto a esto, surgen todo el tiempo nuevas cosas en relación a la genética. Cada vez que aparece una persona que tiene un estudio... perdón, chicos, que estoy en el hospital. Cada vez que aparece o sea, se hace un test genético y aparece una mutación, eso se reporta en un archivo que es mundial, donde se van asociando en base a una mutación, qué cáncer desarrolló esa persona. Porque está en pleno desarrollo todo esto, o sea, todo el tiempo se conocen nuevos síndromes o alteraciones genéticas en relación a tumores. Por eso les digo, antes se estudiaba solo BCRA y hoy se hacen paneles de 30 genes, o sea que tiene un alto nivel de desarrollo. Pero, sí. Una consulta, entonces el estudio genético que se le pide a la paciente que está teniendo el cáncer de mama, por ejemplo, es solo para una cuestión de epidemiológica, digamos, no le genera ninguna alteración en el tratamiento, un beneficio o algo de eso? O sea, un cambio en el tratamiento o en la terapéutica, algo de eso? Mira, o sea, sería solo para epidemiología. No, mira, te proporciona, tiene varios beneficios. Una es que si está por ahí con una enfermedad ya diagnosticada, por ahí a la hora de planificar el tratamiento quirúrgico, esa paciente tiene más herramientas a la hora de decidir una cirugía de disminución de riesgo, por ahí aprovechar ese momento para hacer la cirugía, por ejemplo. Hay también desarrollo de algunas drogas que se dan en pacientes que tienen mutaciones, o sea que no es solo la información para saber nada más, sino que nos permite tomar algunas conductas para disminuir el riesgo que tiene esa persona de tener otros tumores. Por ejemplo, cuando hay una mutación de BCRA1, 2, ahora se sumó una que se llama PALB2, CHEK2. Bueno, esas son mutaciones en las que vos podés aconsejar que se haga una forectomía. Esa es la primera indicación, porque tienen altas chances de desarrollar cáncer de ovario a lo largo de su vida. Y el cáncer de ovario, como ustedes sabrán, no son cánceres que uno pueda diagnosticar precozmente en la mayoría de las veces. O sea, haces una ecografía, haces otra ecografía a los 6 meses y tal vez tenés un tumor avanzado. Entonces, esa podría ser una conducta que te permite, de prevención, que te permite bajar el riesgo de muerte de esa persona porque evitas que desarrolle un tumor de ese tipo. Ahora, cuando vos tenés una mutación, el desarrollo de una enfermedad oncológica puede ser
por cualquier lado, digamos, no es solo cáncer de mama, que de última es un tumor que es bastante probable que uno lo pueda diagnosticar en forma temprana si vos estás atento a los controles. Pero también puede aparecer un tumor de páncreas, un tumor de endometrio, de ovario de alto grado, digamos, ¿no? Son muchos los tumores relacionados a ese tipo de mutaciones. O sea que aparte de información que te suma para tener, como vos decías, información epidemiológica, te permite tomar algunas conductas. E informar a la familia de esa posibilidad y para que los hijos de esa persona puedan estudiarse y también tomar sus propias decisiones. No son decisiones, ninguna es una decisión fácil porque tienen que ver con un montón de factores. Por ejemplo, vos no le vas a plantear a una chica a los 25 años de que se saque los ovarios, eso tiene todo un trasfondo, el tema de la maternidad, de si pensaba tener hijos o no, y bueno, un montón de cosas que a los 25 años no estás preparada para tomar ninguna decisión de ese tipo. Entonces son todos estos aconsejamientos deben ser en el marco de un asesoramiento muy completo acerca de no solo de qué conlleva una mutación, sino qué estaría yo dispuesto a hacer si yo la tuviera, ¿no? Por ahí son entrevistas, se toman, digamos, bastante tiempo como para llegar a decir, me hago el estudio y aclaro mi situación. Cuando vos lo decidís así, sin información, es muy complejo después ver qué vas a hacer con ese resultado. Te faltó todo lo previo, ¿no? Bueno, la charla no era de genética, pero da porque... No, pero muchas gracias igual. pero da para hablar mucho de eso. Bueno, otro factor que aumenta mucho el riesgo de desarrollar cáncer es en mujeres que han tenido a lo largo de su historia, en sucesivos controles, alguna lesión de este tipo. Las que tienen hiperplasia ductal o lobulillar atípica aumentan 4 a 5 veces el riesgo de desarrollar cáncer, o las que han tenido un carcinoma lobulillar in situ. El carcinoma lobulillar in situ no se lo considera una entidad que sea con todos los tratamientos que requiere un carcinoma. Por ejemplo, el carcinoma ductal, yo sé que le tengo que hacer algo, lo tengo que tratar y luego complementarle radioterapia o hormonoterapia en caso de que sea hormonosensible. Ahora, el lobulillar se lo considera solo un factor marcador de riesgo, no se lo trata como si fuera un carcinoma, ¿sí? A veces, como tiene esa palabra carcinoma, asusta mucho a las mujeres, pero en realidad es solo un marcador de riesgo, de alto riesgo, pero no se lo trata como un carcinoma en sí. Entonces, sí se le pueden ofrecer algunas conductas de profilaxis, pero no se lo trata como un carcinoma. Por eso, cada vez que a la consulta acude una paciente, siendo que fue operada o que le tomaron una biopsia de la mama, tratamos de que nos traiga el informe de patología, porque nadie está obligado a saber estos términos, entonces por ahí puede no ser clara en lo que diga como antecedente. Por ahí tuvo una hiperplasia, pero si esa hiperplasia no tenía tipías, no aumenta el riesgo, ¿sí? Esto todo sirve para estratificar cómo yo voy a seguir a un determinado paciente. Si le digo, venite una vez al año, si le digo, venite cada 6 meses, o entra del grupo de bajo riesgo, como para decir, venite, podés venir año por medio si querés. ¿Sí? Otro dato que mencionamos que aumenta el riesgo es la mama densa. La mama densa, estos son patrones. La densidad mamaria se mide en base al patrón de densidad que se obtiene con mamografía.
Como ustedes pueden ver, en el patrón, la CRA es totalmente distinto a la CRD. En el A hay un gran componente adiposo en la mama y en el D es predominantemente fibroglandular y muy poca grasa alrededor. Entonces, estos ya de por sí son mamas que tienen más tendencia a enfermarse. Y suman otro factor más que por ahí es difícil, cuando uno hace los estudios, llegar a ver una lesión. Por ejemplo, miren en la mama predominantemente adiposa, una lesión chiquitita yo la puedo ver. Ahora, en una mama muy densa, por ahí una lesión mucho más grande, no la veo. ¿Sí? O sea, la mama densa tiene esas dos dificultades. Una es que por el patrón de predominio fibroglandular se enferma más, tiene más riesgo por sí sola. Y además es difícil la pesquisa en estadios tempranos si no le adicionamos un estudio, otro estudio, porque a veces no se ve nada. También hay factores protectores de cáncer de mama, solo que no llegan a tener el peso de la protección si los medimos en base a los factores de riesgo. Pero los factores protectores son mujeres que han tenido muchos hijos, sobre todo que hayan tenido su primer embarazo antes de los 30, la lactancia. Todos estos tienen que ver con el desarrollo, la maduración que logra todo el epitelio mamario y que se completa definitivamente con una lactancia. Si no, es una mama que no completó la maduración total. ¿Sí? Bueno, y cuanto eso, la verdad es que va, tal vez por eso hay tanto cáncer de mama, ¿no? Las mujeres cada vez retrasan más sus embarazos y sus partos y sus lactancias. Entonces la mama permanece mucho, una gran parte de nuestra vida como en estado de inmadurez. Como dije, solo se completa con una lactancia. Bueno, la actividad física es un factor protector y el peso adecuado. La obesidad es un factor de riesgo también para cáncer de mama, porque tengan en cuenta que en la grasa periférica tenemos gran paso de aromatización a estrógenos, y bueno, entonces son mujeres que tienen estados estrogénicos más altos, ¿sí? Entonces siempre, sobre todo cuando han tenido un cáncer de mama, lo que más le insistimos para bajar el riesgo de recaídas y de segundos tumores es esto, actividad física y peso adecuado. El cáncer de mama se presenta por una combinación de todos estos factores: estilo de vida, dieta, las radiaciones a las que nos vemos expuestos, nuestros factores que tienen que ver con la herencia, si tuviste lesiones en la mama previamente, la densidad mamaria y bueno, esos factores hormonales. Por eso es tan difícil hablar de prevención primaria, o sea, nosotros no podemos evitar que aparezca un cáncer de mama porque no, es muy difícil, aunque actuáramos sobre la dieta o algunas cosas que podríamos llegar a modificar, la mayoría de los factores tienen que ver con cuestiones ajenas a nosotros, como nuestra herencia, como si nos enfermamos previamente o la densidad que tengamos en nuestra mama. No es algo que nosotros podamos modificar. Así que nuestro énfasis siempre tiene que ser en diagnosticar tempranamente, porque no vamos a poder hacer una prevención primaria, o sea, solo podemos hacer prevención secundaria, ¿sí? Eso es un concepto importante porque ustedes ya habrán visto en cáncer de cuello es distinto, o sea, hay un punto en donde podemos actuar para evitar el desarrollo de un cáncer. En la mama no lo podemos hacer. Por eso es tan importante estar atentos a cuál es nuestro rol como médicos de cabecera de una mujer, sobre qué le tenemos que sugerir que se haga en base a la edad que tenga, ¿sí? El cáncer de mama puede ser detectado por estas
de estas tres formas. Una que revisándose, una mujer encontró algo que no estaba y que por autoexamen detectó algo, una masa o un nódulo y acude a la consulta. Otro en el marco de un control clínico de rutina, que el médico examina a una paciente y le detecta una lesión. Y la tercera es a través de un estudio de rutina, un estudio radiográfico como la mamografía. Por supuesto que en la medida que no hay ninguno de estos métodos que sea 100% sensible y específico. O sea, todos tienen fallas. El autoexamen y el examen clínico no nos permite una pesquisa temprana porque vamos a detectar una vez que la lesión ya es clínicamente evidente. La mamografía es la única que nos permite detectar antes de que se pueda percibir por un examen clínico. Ahora, en lugares donde hay baja cobertura de mamografía o de estudios mamarios, nosotros alentamos a que se hagan el autoexamen y nosotros revisarlos porque siempre va a ser mejor encontrar una lesión lo más chica que se pueda, ¿sí? No sé si se entiende ese concepto. O sea, no vamos a lograr bajar la mortalidad por cáncer de mama con autoexamen y examen clínico. O sea, hay que usar métodos de estudio. Esa es la idea, ¿sí? Y el estudio mamográfico tiene edades porque en la medida que la mama, digamos, cuanto más joven es una mujer, tiene mayor densidad en el tejido glandular. Entonces es difícil por ahí la detección con estudios mamográficos de rutina. Entonces a veces esa sensibilidad va aumentando a medida que vamos creciendo. Pero en algunos casos además hay que complementarla con ecografía o en algunos casos resonancia mamaria. El síntoma más frecuente que puede aparecer con el que aparece un cáncer de mama es la masa palpable o una masa visible en un estudio, ¿sí? El nódulo es el 80% de las formas en las que se presenta un cáncer de mama. Todo el resto son de menor importancia. Esto es a la hora de hablar de qué voy a encontrar yo cuando examino a alguien. Lo que voy a encontrar o es que tiene una masa o que tiene una secreción por el pezón. El dolor es un síntoma muy poco relacionado, pero puede existir. Tengan en cuenta que todos los tumores generan algo de reacción inflamatoria local, entonces cuando empieza a crecer una lesión, a veces esa inflamación genera un dolor puntual en la mama, por lo cual hay que examinar y estudiar con estudios o sea, avanzar en el estudio. Si yo no palpo nada, depende de la edad si le pido una mamografía o una ecografía, ¿sí? Otra de los signos puede ser que tenga una retracción del pezón o lesiones en la piel de la areola y el pezón o alguna simetría, que hacemos sentarse de frente a la paciente. Bueno, estos son bastante alevosos, ¿no? Miren la simetría que tenía esta paciente, la primera. Esa chica estaba amamantando y se pasó meses consultando por la mama, porque ella tenía roja la piel de la mama derecha y recibió como 3 esquemas de antibióticos y no mejoraba, era un enorme tumor que comprometía la totalidad de la mama. A veces se pueden confundir los carcinomas inflamatorios con una mastitis. Pero una mastitis que en una semana no mejoró, tengo que avanzar y buscar la forma de obtener material de ahí para estudio histológico. No se puede subestimar algo que no cede a los tratamientos. O sea, si yo en una semana, lo común es que una mastitis de la lactancia en una semana se resuelva o va a progresar hacia un absceso y tendré que actuar. Pero, digamos, se tiene que resolver y yo tengo que hacer la vigilancia hasta que se resuelva. La otra, la que está al lado, era una lesión, una paciente que tenía una lesión eczematosa, esa marquita que tiene ahí de una biopsia,
era una enfermedad de Paget. Y esta otra de abajo es una paciente que tenía una tumoración enorme en la mama, que hizo quimioterapia, redujo el tumor y casi amputó todo lo que es el complejo areola-pezón. El complejo areola-pezón estaba invertido y metido ahí con una retracción cicatrizal en el surco submamario. Son ejemplos. El examen mamario debe realizarse siempre cubriendo todos los sectores de la mama. No importa si yo lo hago en forma de reloj, siguiendo las agujas del reloj, de adentro para de afuera para adentro, como quieran, pero revisando todos los sectores de la mama. Lo ideal es con la paciente sentada y acostada, ¿sí? Bueno, como les decía, la mamografía es el método más eficaz para detectar precozmente tumores. Desde el año 92 existe el sistema BI-RADS, que es un sistema que permite codificar, en base a la lesión que el imagenólogo está viendo, codifica esa lesión para que sea interpretada por el que tiene que tomar una decisión con ese estudio, ¿sí? Estas son las categorizaciones, los hallazgos 1 y 2 son totalmente normales. El 3 es cuando aparece alguna lesión que tiene altas chances de ser benigna, pero que por ahí porque es nueva o porque no nos termina en general porque es nueva. Cuando aparece en los sucesivos controles aparece una lesión que parece benigna, pero que no la habíamos visto antes, se le coloca esa categoría 3 como para que se vigile a corto plazo, que no se espere un año, sino en 6 meses volver a chequear. Tanto la categoría 4 como la 5 hablan de una lesión que debe ser categorizada por biopsia histológica. Se toma una muestra de esa lesión y eso se envía a patología. El 6 es en los casos que ya sabemos que estamos ante un cáncer, pero le hicimos una nueva imagen para, por ejemplo, el más común es cuando queremos estadificar un cáncer de mama con resonancia magnética, se le coloca el BI-RADS6 porque ya está confirmado que es un cáncer. O sea, no es que la sospecha de la imagen me va a inducir a hacer nada, solo me está por ahí evaluando la extensión que tiene la enfermedad. Y vuelvo hacia arriba y digo, el BI-RADS0 significa que con el estudio que yo evalué esa paciente, no me pueden concluir si es una lesión benigna o maligna y que tengo que avanzar con los estudios. Yo digo, es la categoría más importante porque cuando por ahí ustedes si reciben una mamografía que dice BI-RADS0, no significa que está mejor que el 1 y el 2, significa que no pudieron, en base a ese estudio, llegar a categorizar. Y entonces yo tengo que avanzar en la confirmación. Parece medio tonto lo que digo, pero a veces nos pasa que vienen un año después con una mamografía que fue categorizada 0 y como era 0 parecía que estaba todo muy bien, que no había nada, y en realidad había una lesión que había que seguir estudiando. Y lo que hacemos un año después es haber subestimado eso y perdido un año. Así que el 0 hay que darle bolilla, ¿sí? Este es un algoritmo de manejo. Doc, le hago una consulta. Sí, disculpe. Sí. En caso de que sea 0, sí. ¿Cómo prosigo estudiándola? Depende, las clasificaciones de BI-RADS son comunes a mamo, a eco, a resonancia, a tomosíntesis. O sea, todos los estudios mamarios se pueden categorizar con este sistema. Entonces, ese 0 depende de cómo lo obtuviste. Si lo obtuviste tal vez por mamografía, el complemento que sigue en general es si se vio un nódulo o es una imagen nodular lo que están sospechando, se pide una ecografía. En caso de que sean microcalcificaciones,
por ahí lo que hay que hacer es una mamografía magnificada. O sea, depende del cero por qué es. Y en base a eso, y con qué estudio lo vieron. En base a eso complemento con el resto de los estudios. ¿Sí? Bien, A buenísimo. veces... Profe, sí. no, disculpe. En el 4 y en el 5, ¿en ambos pido biopsia? Mira, el 4 tradicionalmente, ahora ya lo están usando menos, pero se dividía en 3 categorías, A, B y C. El 4A estaba más cercano al 3, o sea que eran lesiones de muy bajo grado de sospecha, mientras que el 4B y el C más parecido al 5. Entonces no tenemos dudas de que el 4B y C y el 5 siempre le vamos a pedir estudio histológico. Y el 4A depende de qué sea, de qué es la lesión categorizada así, y si el médico que está a cargo de esa paciente define o no el estudio histológico. A veces se puede controlar también. Depende de cómo sea la lesión. Por eso los estudios nosotros tenemos que verlos, tenemos que ver las imágenes para saber qué conducta tomar. Las mamografías son exactamente iguales si yo las hago como screening o como diagnósticas. Screening es mujer asintomática que acude a un control y yo le pido, porque tiene la edad para el control, el tamizaje anual, le pido el estudio. O diagnóstica es cuando una mujer se palpó una lesión, o yo palpé una lesión cuando vino el control y le diagnostiqué algo que tiene un nódulo ahí que se palpa, y es muy importante consignarlo en el pedido de mamografía, tanto si es de screening, o sea, no toqué nada, o si toqué algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay en las mamografías se hacen 2 incidencias de rutina. Quiero llegar a la fotita de cómo... acá. Se hacen 2 incidencias de rutina. La medio oblicuo lateral, que es la que toma la axila, la de arriba, y la cráneo caudal, que se toma en forma transversal, de arriba hacia abajo es la compresión. Con esas incidencias nosotros logramos ver más del 90% de tejido mamario. Siempre puede haber una zona que es muda, sobre todo en los sectores menos móviles de la mama, que son los cuadrantes superiores, infraclaviculares o más laterales, cercanos a la axila o cercanos al esternón, donde puede haber lesiones que yo no las puedo ver bien con los estudios de imágenes. Entonces, si yo le pongo en el pedido que yo palpo algo en determinado sector, usamos las horas del reloj, por ejemplo, tiene una lesión en mama izquierda, hora 7 periférica. Entonces la técnica, cuando va a tomar la mamografía, busca esa lesión, la marca y busca hacerle las proyecciones ya más guiado con eso, por eso que se está bien palpando. ¿Sí? Miren que vuelvo un poquito atrás. Cuando hablábamos de disminución de la mortalidad con este estudio, decimos que si nosotros diagnosticamos un cáncer de mama en un estadio temprano, tenemos el 98,7, casi 99% de posibilidades que esa mujer a los 5 años esté viva. ¿Sí? Ahora, miren cómo baja cuando hay compromiso de ganglios o cuando hay metástasis a distancia. Solo el 27% está viva a los 5 años. O sea, las cifras son muy elocuentes. En cuanto a las recomendaciones de tamizaje en mujeres asintomáticas, depende de quién lo recomiende, son las edades de inicio. Hay grupos, sobre todo, depende de quién hace la recomendación, todas las sociedades de radiología, oncología, mastología, recomiendan a partir de los 40 años el tamizaje mamográfico y por ahí
todo lo que tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado para bancar esos estudios de screening, recomiendan a partir de los 50. Siempre ese grupo entre 40 y 50 se va a enfermar menos porque es menos frecuente la incidencia de la enfermedad, pero es un grupo de mujeres jóvenes donde por ahí los tumores son bastante más agresivos que después de los 50 en edades postmenopáusicas. Y cada uno hará lo que pueda en base al lugar donde le toca trabajar con respecto a esto. Si vos tenés que hacer, podés querer tamizar a todas las mujeres a partir de los 40, pero si te cuesta que tienen que viajar 200 kilómetros para hacerse una mamografía, o bueno, distintas cuestiones que por ahí hacen que los recursos no estén tan disponibles, haremos lo que podamos, o sea, adaptar el recurso que vos tenés a la población que te toca, con la que te toca trabajar. Y ahí es donde es muy importante estratificar el riesgo. No es lo mismo tratar o controlar a una persona que tiene un riesgo promedio a una persona que tiene un riesgo elevado de desarrollar cáncer. En todos los estudios, los más viejos ya, hay pocos estudios randomizados de mamografía porque no hay un grupo que demostró bajar la mortalidad, por lo tanto es muy difícil volver a desarrollar algo y dejar a un grupo sin estudiar. Sí están hechos con pacientes que fueron tamizadas y no tamizadas y logra bajar la mortalidad. En mujeres, esto tiene que ver con las edades, en mujeres menores de 40 años la utilidad de la mamografía es muy baja porque es una enfermedad que es de baja incidencia en ese grupo etario, tiene baja sensibilidad al estudio, los tumores crecen rápido y hay alta incidencia de tumores del intervalo, que son esos tumores que vos haces un control y resulta que apareció a los 6 meses una lesión y en el estudio previo vos no lo habías visto. O sea, tumores del intervalo son los que aparecen y se hacen clínicamente evidentes en menos de un año. Y además no es costo efectivo porque tendrías que hacer muchos estudios para diagnosticar pocos tumores. Entre el grupo de 40 y 50, esta variabilidad que yo les contaba, puede haber beneficio, pero es menor que si yo uso el estudio entre los 50 y los 70. Ahí es donde está el mayor aval para realizar el estudio de rutina, porque en ese grupo ha logrado disminuir la mortalidad hasta un 20%. En mujeres más grandes, cuando tienen más de 70 años, hay que evaluar otras cosas, porque son tumores que suelen ser más de bajo grado, que crecen más lentos, tenés una expectativa de vida menor, y además, si decidís hacerlo, porque hoy a los 70 la verdad es que hay un montón de mujeres tan perfectas que están muy activas y uno no debiera por qué decirle de no controlarla, siempre acompañada de un examen clínico, y tal vez uno pudiera adaptar el control a hacerlo año por medio, tranquilamente. Bueno, esto ya lo vimos, que son las incidencias de rutina de la mamografía. Siempre hay que comprimir, eso es algo de lo que se quejan las mujeres, pero por la forma que tiene la mama, si nosotros no la comprimimos, es muy difícil hacer un estudio radiográfico de la mama porque no se va a ver nada. El objetivo de la compresión es que se reduzca el espesor de la mama y así disminuir la dosis de radiación y que no se mueva, y eso todo lleva a que tengamos una mejor calidad en la imagen. O sea que comprimir. ¿Profe, puedo hacer una pregunta? Sí. En el caso de que venga una mujer al consultorio que tenga 37 años y tenga antecedentes de que la madre tuvo cáncer de mama, la tía tuvo cáncer de mama, ¿se la empieza a estudiar desde antes o
¿O le espero hasta los 50 años para hacer la mamo? Otro dato importante es ver a qué edades se enfermaron las mujeres de esa familia. No es lo mismo que se hayan enfermado en edades más jóvenes, a los 40 años, a los 45, antes de los 50, donde yo debería empezar 10 años antes a estudiar el familiar. ¿Sí? Una persona que tiene 2 antecedentes familiares, que tiene triplicado su riesgo promedio, yo tengo que empezar a estudiarla 10 años antes de la edad a la que se enfermó la más joven. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es que empecé diciendo lo de los factores de riesgo, porque eso te para ante distintos escenarios. ¿Sí? No es lo mismo la que nunca tuvo un antecedente familiar a la que te viene refiriendo que hubo cáncer de mama en su familia. Cáncer de mama hubo varios, los tomamos iguales. Es más, cuando hubo un cáncer de ovario, tiene mucho más riesgo esa familia, más que el de mama. ¿Sí? Son tumores más relacionados a trastornos genéticos. ¿Y qué puedo encontrar yo en una mamografía? Ya dijimos que la forma clínica, lo más común son los nódulos. Pero también cuando hacemos los estudios pueden aparecer microcalcificaciones o distorsiones del tejido. Los nódulos puede ser que yo lo palpe o no lo palpe, ¿no? Pero digamos, siempre es la forma más común de presentación. Y en base a las características que tenga ese nódulo es la sospecha que vamos a tener de que esa categorización de la que hablamos, para ver si pedimos una biopsia o decidimos controlar. ¿Sí? Un tumor, un nódulo que tiene una forma nódulo, tumor o masa son equivalentes, ¿no? Sinónimos. Si tenemos un nódulo de forma redonda con márgenes circunscriptos, lo más común de ese tipo de lesiones es que sean fibroadenomas, o que sean ovales o lobulares. En general están relacionados a fibroadenomas, que es la lesión más común en la mama benigna. Ahora, si tiene un margen espiculado, forma irregular, ese es un nódulo del que hay que obtener material para estudio histológico. ¿Sí? Ahí lo ven en imágenes. Tanto la mamo como la eco muestran un nódulo que tiene los bordes bastante bien circunscritos. ¿Sí? Se puede seguir casi toda la circunferencia y cuando le hago la eco lo veo perfecto. Siempre que yo veo un nódulo por mamografía, yo tengo que ir a la eco como complemento. ¿Sí? Y miren la diferencia con cómo están los bordecitos. ¿Sí? Este tiene más o menos los bordes bien regulares, pero estos dos están llenos de espículas. Son nódulos de alta sospecha y deben ser biopsiados. Y cuando pedimos la ecografía se ven así. Nada que ver con el anterior, ¿no? Entonces este requiere estudio histológico. En cuanto a las calcificaciones, hay varios puntos que uno debe conocer. Primero, lo más común son las macrocalcificaciones, que son calcificaciones bien gorditas, que las vemos simplemente con el ojo. Eso es totalmente benigno. A lo que yo le tengo que prestar atención es cuando hay grupos chiquititos, de menos de 2 milímetros, depende de cómo estén en un sector, si están agrupados o no, si están dispersas en toda la mama, y en base a eso, la sospecha o no de decidir estudiarlo. Estas que están acá arriba son calcificaciones lineales de tipo secretoria, son totalmente benignas. Pero estas que están abajo, la D, la E, y te diría la F también, porque esas no son lo mismo. Estas rayas son gruesas y estas son totalmente finitas y hay stop entre una y otra. Este grupo de abajo son todas para estudio histológico. Y distorsión de la arquitectura tiene que ver con esto, que por ahí hay... Esto se ve como algo, como una isla separada del resto del tejido glandular. Lo ideal para avanzar en el estudio de ese tipo de lesiones es haciendo una mamografía focalizada.
o sea, se pone un focalizador en ese sector, y lo que se hace es tratar de separar el resto del tejido mamario, y se toma una nueva plaquita, y ahí se ve si eso tiene que ver con algo que está creciendo ahí, una masa creciente, o el mismo tejido glandular que está separado del resto y se ve ahí como una islita. A veces no es tan fácil decidir ahí, estudiarlas, y lo que hacemos es, si parece más glandular, las esperamos unos meses, volvemos a controlarlas, vamos mirando de cerca. Y cuando se suman micros a masas, le aumenta el riesgo de sospecha y requiere estudio histológico. Ahora, ¿cómo hago yo el diagnóstico de certeza de cáncer? Eso se hace de dos formas, con estudio operatorio, o sea que yo llevo al quirófano a esa paciente, hacemos una incisión, sacamos una porción de ese nódulo y la mandamos a estudiar. Se trata de no hacer ese tipo de estudios, eso lo hacíamos antes, hoy se usan más agujas guiadas por imágenes como para obtener material histológico y obtener diagnóstico con un procedimiento muchísimo menos invasivo que una cirugía. Estas son las formas que tenemos, guiado por ecografía, guiado por mamografía, y con agujas que permiten sacar cilindros de tejido y así tener estudio histológico. Esto es para mostrarles otra cosa, que es cuando las lesiones son muy chiquititas y a veces no se pueden, por alguna razón no las podés estudiar por biopsia, por punción, se marcan y se sacan en el quirófano. O sea, se marcan con un arpón, que es un alambrito que queda como un ancla, o se le coloca un poquito de carbón, que son unos poquitos milímetros guiado por ecografía o por mamografía, se colocan alrededor de la lesión, son partículas bien gruesas que permanecen en el sitio, no se absorben, no difunden, solo se pueden extraer con la biopsia quirúrgica. Y pasamos ya tenemos el diagnóstico, hicimos una biopsia por punción o biopsia quirúrgica, menos recomendada, y tenemos el diagnóstico de un cáncer invasor. Tenemos que saber que la mayoría de los tumores, el 80%, se deben a tipo ductal. Y más o menos un 15% pertenecen a lobulillares o ductolobulillares. Sí. Una consulta. En el caso de que se haga el diagnóstico por biopsia quirúrgica, ¿se hace también la marcación del ganglio centinela o eso se hace después? Ganglio centinela, ya vamos a llegar, pero uno no debiera estudiar una axila si no tiene diagnóstico de carcinoma. Bien. De ahí es la importancia de tener estudio histológico previo a llevar a un paciente al quirófano, porque te permite planificar eso, hacer las dos cirugías que requiere un carcinoma invasor. O sea, siempre que estudiamos un cáncer invasor hay que estudiar ganglios. Entonces, si vos no tenés el diagnóstico de certeza, no es prudente ir a estudiar la axila. En épocas donde había pocos, y de hecho hay provincias donde no tienen herramientas como para hacer intervencionismo, sobre todo en salud pública, donde no hay gente que haga punciones de este tipo, bueno, ahí puede hacerse, pero si no, lo ideal es que vos tengas estudios por punción. ¿Sí? Y ojo que a veces, por ejemplo, sobre todo micros, en micros no siempre están todas las herramientas como para hacer las punciones. El equipamiento para hacer ese tipo de estudios es muy caro.
son sets que se utilizan, son descartables, se utiliza todo un set para hacer una punción y se descarta y eso tiene unos costos elevados. Entonces, no siempre tenemos acceso a que las pacientes lo realicen. Entonces, por ahí, ese tipo de lesiones sí hacemos la biopsia quirúrgica para diagnóstico. Pero son ese tipo puntuales de lesiones que no podemos obtener por otra vía el material para estudio. ¿Sí? Bueno, gracias. No. Bueno, y hay un montón de otros subtipos de tumores que son Payet, medular, tubular, mucinoso y papilar, que son menos frecuentes, pero que también algunos son de mejor pronóstico, como el tubular, el mucinoso y el papilar, pero tienen que tener más del 80% de las células de esa lesión con ese material como para decir que es de un tipo especial de cáncer de mama. Si no, la mayoría son ductales. Y después hay otros tumores de la mama que están en relación a otras estructuras. No todo es tejido epitelial de la mama, sino que hay angiosarcomas, linfomas, filodes. El filodes es mixto, es epitelial y es componente mesenquimático de la mama. Pero también son tumores de mama, pero no del tipo epitelial. Son, digamos, los angiosarcomas, por ejemplo, son iguales, que tienen el mismo comportamiento que tendrían en otro sector de nuestro cuerpo, ¿sí? Los linfomas también. El linfoma no se trata con cirugía en la mama, se trata con quimioterapia, ¿sí? Como se trata cualquier linfoma de otra localización. Bueno, ahí está. Lo más común entonces son los que se originan en los ductos, y este es un esquemita, ¿no?, de cómo son los ductos y los lobulillos, y son las dos localizaciones más frecuentes, los ductos y los lobulillos, ¿sí? Más importante que eso es saber esto, la clasificación molecular o por histopatología. Que eso se hace con inmunistoquímica. Una vez que nosotros tenemos el material, se sacó material de esa biopsia, por biopsia percutánea de esa lesión, y eso el patólogo me dice si es cáncer, no es cáncer, si es invasor, si es in situ, y qué marcadores tienen por inmunistoquímica. Y los que se dosan de rutina son receptores hormonales, o sea, estrógeno, progesterona, HER2 y Ki67. Y en base a eso se arman estos grupos, esos 4 grandes grupos de tumores. Y en base a eso también nos comanda qué terapéutica a seguir. Por ejemplo, en la percutánea, si yo tengo un tumor triple negativo que tiene 2 centímetros, sería un tumor quirúrgico, pero no es lo ideal empezar por la cirugía. Son tumores de alta agresividad, donde lo primero que se recomienda es ir a un tratamiento sistémico previo, ¿sí? A diferencia de uno que tenga receptores hormonales positivos, HER negativo y un Ki67 bajo, yo sé que ese con la quimio no se va a beneficiar tanto, por lo tanto la opero de inicio y después en base a si tiene compromiso de la axila o hay otros factores, o tamaño tumoral, bueno, hay otros factores que pueden llevarme a definir si realmente se le va a indicar o no quimioterapia a esa paciente, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante lo del estudio histológico previo. Hay un montón, me pasa todo el tiempo que las pacientes se preguntan si lo punzamos, si lo pinchamos y es un cáncer, si se va a desparramar. Eso, desde ya que no tiene ningún aval científico para pensar eso. Es cierto que se pueden movilizar células, pero no tienen capacidad de implantarse y generar daño a la paciente por una punción histológica. Así que siempre tratamos de ir al quirófano con un diagnóstico, o de iniciar cualquier tratamiento con una biopsia y todos estos datos para planificar el tratamiento más adecuado.
Esto nosotros antes lo dividíamos así, ahora sí, pero tienen esos condimentos. Por ejemplo, hay tumores que si bien son operables de inicio, por ahí empezamos antes con tratamiento sistémico y después cirugía. Y sin duda, cuando hay tumores localmente avanzados, lo primero que hacemos es empezar por quimioterapia, convertimos en operables y después se operan. En la mayoría de los casos. La verdad es que cada tanto aparece alguno que es rebelde a cualquier tratamiento de quimioterapia y bueno, hay que operarlo haciendo una cirugía tratando de mejorar el control local, pero que son bastante agresivas por la extensión que tienen que tener. Y hay tumores que se presentan inicialmente metastásicos, o sea que cuando los diagnosticamos tienen ya implantes a distancia y bueno, en base a las localizaciones que tengan, el estado en el que está la paciente, la edad, es como se inicia un tratamiento. Siempre el tratamiento se va a decidir en base a esto, el TNM, el tamaño que tiene el tumor, el compromiso de la axila y si tiene metástasis a distancia o no. Hay tantos tratamientos como personas nos tocan atender. Lo ideal es que siempre sea tratado en equipos multidisciplinarios para ver por dónde arrancamos con un tratamiento. Antes todo era quirúrgico, inicial. A medida que fue pasando el tiempo, se vio que la mayor parte de los problemas, o sea, las mujeres se mueren de la enfermedad sistémica, no del tumor local. Entonces, cada vez hay mayor desarrollo de drogas específicas para cada tumor y en base a eso lograr mejores tratamientos. Esto yo no pretendo que lo aprendan, solo para que sepan cómo se estadifica, pero no considero que sea algo que ustedes tienen que... Es muy engorrosa la clasificación de cáncer de mama, porque está muy dividido en cuanto al número de GAN. Miren, esta es una parte. O sea, es bastante difícil y nosotros muchas veces acudimos a las tablas para rechequear las estadificaciones, así que no es necesario. Solo que sepan que lo importante es el TNM, ¿sí? Como en la mayoría de los tumores, pero es el que se utiliza para acá. Que nosotros siempre que mandamos una pieza quirúrgica a patología, nos tienen que informar el tamaño que tiene la pieza que sacamos y el tamaño que tiene la lesión en relación a esa pieza. Y en base a eso los márgenes. En cáncer de mama invasor, lo más importante es que el margen de resección esté libre. Antes se pedía 1 centímetro en toda su extensión, cada vez eso ya hay millones de trabajos que avalan a que mientras la resección sea libre, o sea, tenga una hilerita de células sanas, la resección tumoral ya es suficiente. Ahora, si hay un margen positivo, eso incrementa las posibilidades de recaída. Por lo tanto, lo ideal es un margen negativo. Tampoco tiene que ser tan extenso porque eso se comprobó que es lo mismo, que sea de 1 milímetro a que sea de 1 centímetro. Así que mientras el margen esté libre es suficiente. ¿Qué características tiene esa lesión? De los bordes y de la infiltración. El fenotipo tiene que ver con la inmunohistoquímica de la que hablamos recién y cómo está el estado de la axila. Y así es como se planifica el tratamiento. Si yo estoy pensando en que quiero hacer una cirugía conservadora, son estas las características que tengo que tener. Tiene que ser un tumor menor a 5 centímetros, o que el volumen de la mama y el volumen del tumor sean acordes, porque si no queda muy secuelada la mama. Por supuesto que si yo tengo un tumor de 4 centímetros en una mama súper chiquita, no va a ser para cirugía conservadora, me va a quedar feo, muy feo, entonces con retracciones, estéticamente feo, entonces ahí habrá que evaluar la posibilidad de achicarlo un poquito al tumor para hacer una cirugía más conservadora, en mejores condiciones,
que eso se hace con los tratamientos sistémicos, y después operar. También cada vez que nosotros hacemos una conservación de la mama, eso tiene que ir complementado con radioterapia posterior. Si yo no puedo tener, es una paciente que yo no puedo irradiar posteriormente, entonces no debería hacerle una cirugía conservadora, ¿sí? Los trabajos demuestran que yo, conservando la mama versus hacer una mastectomía, o sea, para conservar la mama le tengo que adicionar radioterapia para que sea igual la seguridad oncológica. Entonces, a veces hay pacientes que tienen colagenopatías o que tienen, por ejemplo, que tuvo una irradiación previa en el tórax por otra causa, que no se puede quedar quieta, o sea, para hacerla, sobre todo pacientes psiquiátricas, que por ahí cuesta mucho que se queden quietas los minutitos que necesitan para la radiación, para la radioterapia. Tengan en cuenta que son pequeñas fracciones que se hacen a lo largo de 2 o 3 semanas, depende de la dosis, y entonces necesitas a alguien que te ayude, un paciente que esté en condiciones para poder hacerlo. Entonces, siempre que yo por alguna razón no pueda irradiar después, es mejor ir a una mastectomía, ¿sí? Y que sea un tumor que tenga un foco o 2 focos muy cercanos, pero no que estén desparramados por la mama. Los tumores mamarios pueden tener esa característica de que se presentan con varios focos en la mama, ¿sí? Entonces, esa ya no es motivo de indicación de conservación. Y todo lo que no cumple ese requisito va a mastectomía. Para el estudio de la axila hay 2 formas. Una es a través del ganglio centinela, que es la más usada y la que cada vez tiene más indicaciones, y la linfadenectomía, que es la que cada vez tiene menos indicaciones, por suerte. Sobre todo por la morbilidad que le genera a las pacientes a lo largo de su vida cuando hay un vaciamiento ganglionar, y algunas son muy discapacitantes. Entonces, con ganglio centinela, la verdad es que si bien puede aparecer alguna mujer que tenga un linfedema, que tenga un brazo con tendencia a hincharse, eso se da en un porcentaje muy, muy bajo, y es una técnica que nos permite conocer el estado de la axila sin una morbilidad tan alta como es una linfadenectomía. Y como les decía, el resto del tratamiento tiene que ver con radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia. Cada vez hay más drogas en cáncer de mama. A raíz de esto, de la frecuencia, de la extensión a nivel mundial, es un tumor del que se estudia y se están incorporando nuevas herramientas de tratamiento permanentemente. Hay un vademecum enorme de drogas que se utilizan. Bueno, y creo que muchas gracias. Es un tema recontra amplio, por eso por ahí los lleno de datos, pero sepan disculpar de que tiene muchas aristas esto y le estamos pasando muy por encima a la mayoría. No sé si quieren preguntar algo. No, profe, está bien. Estuvo muy buena la clase. Estuvo bien, quedamos mareados. ¿No? A mí lo que me interesa es que ustedes sepan que el cáncer de mama siempre hay que sospecharlo. Entonces, no subestimar signos, síntomas. Y si yo examino a una mujer y tiene un nodulito, siempre pedir alguna imagen. Cuando son mujeres más jóvenes, que lo más común son los fibroadenomas, certificarlo con una ecografía, por ejemplo. Y después, a medida que van cumpliendo la edad de los estudios, hacer de rutina. No necesitamos que
Si no la quieren revisar, yo digo, siempre se aconseja, pero no es estrictamente necesario. Un estudio screening debe hacerse independientemente de si se toca algo o no y si yo la examino o no. De hecho, nosotros en el hospital implementamos que las mujeres entre 50 y 70 años vengan a hacerse estudios sin periodo médico. O sea que con eso ya les estoy transmitiendo que no es esencial que yo la revise para pedirlos. En ese grupo etario puede venir a hacerse un estudio sin necesidad de pasar por un consultorio